¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? Porque vamos a hablar de estas armaduras oxidadas. Quiero hablar de 4 engaños del infierno. 4 engaños del infierno. Y lo voy a hablar desde mi experiencia, porque dentro de esas 4, al menos 3, yo viví muchos años engañado. Por eso no quiero que te pase lo mismo a vos. El engaño del infierno. Una armadura brillante por fuera, pero oxidada por dentro. Y cuando creemos ser algo que no somos, estamos en gravísimo peligro. Estamos en un gran problema. Imagínense que yo creo que soy un buen piloto, que yo soy colapinto, pero no sé manejar, pero yo creo que sé manejar. Agarro un auto y ¿qué pasa? En la esquina choco. Una vuelta yo estaba haciendo cosas en casa, ¿no? Hice bajo mesada, los muebles. Y yo, cuando vas haciendo, me creía que era un experto carpintero, ¿no? Como Fidel. Pero nada que ver, había hecho un mueble y me salió más o menos. Y me entusiasmé y seguí. Y ya hacía cosas capaz que de albañilería y seguía. Y un día agarré un caño cuadrado para hacer una reja. Y lo quise cortar con la moladora. Nunca había usado una moladora, pero yo me creía que era un experto en usar herramientas de trabajo y no sabía nada. Estoy cortando el caño y cuando se va cortando el caño se vence, aprieta el disco de la moladora, lo aprisiona y el disco, Gustavo debe saber de esto, ¿no? El disco estalla y salen disparados como puñales pedacitos del disco de la moladora y gracias a Dios que me protegió porque pasaron cerca pero no se incrustó ninguno en mi cuerpo. Podía haber pedido hasta el ojo. Eso es peligroso. Cuando nos queremos ser algo que no somos, estamos en peligro. ¿Y qué pasa si hoy yo te preguntara? Y yo te haría pensar, ¿y si querés ser salvo y no lo sos? Empezamos con un cuento, ¿no? Con un cuento para niños, pero esto no es un cuento. Esta es la historia de tu vida. Esto es algo pero muy importante que tenemos que pensar. ¿Y si pensás que sos salvo y no lo sos? ¿Y si pensás que llevás años en la iglesia, ¿no? Y años, pero tu corazón sigue sin un nuevo nacimiento. Y si la seguridad que vos sentís no proviene del Espíritu Santo, sino de una rutina religiosa que adormeció tu conciencia. Yo te quiero hablar de estos engaños, porque dice la palabra de Dios que en aquel día muchos, no pocos, dice muchos, se presentarán delante de Cristo, creyendo estar seguros para escuchar lo más doloroso, lo más triste y lo más aterrador que uno puede oír de boca del Señor. No te conozco, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremenda escena, qué tristeza, llegar ahí creyendo ser algo que no soy. Por eso hoy deberíamos responder con absoluta sinceridad. Por eso decíamos de presentarnos hoy delante de Dios como un niño, con inocencia, con transparencia, con absoluta sinceridad a la pregunta más importante de toda tu existencia. ¿Soy realmente salvo? ¿O estoy viviendo un engaño espiritual que me llevará al infierno? Pregúntatelo, no importa si sos adulto, pequeño, más grande, más chico, si llevas años en la iglesia, si estás trabajando hace mucho tiempo en la obra del Señor, no importa, pregúntatelo, porque no hay tragedia más grande que creer o estar cerca de la verdad pero terminar lejos, ¿no? Estar cerquita, pegar en el palo y afuera. Qué terrible que nos pase eso en nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero que identifiquemos estos 4 engaños. Yo me identifiqué con 3, muchos años viví engañado. Gracias a Dios que un día pude realmente conocerlo a Él de verdad. Que el Señor te dé un corazón dispuesto a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque aunque duela, es mejor ser confrontado ahora con la verdad y ser salvo que vivir consolado en una mentira que te va a llevar a la condenación eterna. ¿No les parece? Entonces quiero empezar con la primera armadura engañosa del infierno. Y tal vez te sorprenda lo que dice esta primera plaquita, la oración de fe. ¿Cómo la oración de fe va a ser un engaño del infierno? Yo te puedo asegurar que viví engañado. Porque un día, ya en 1991, en un campamento en Bariloche, yo repetí unas palabras que me hicieron repetir
y yo creí que con eso era salvo. Me sentí salvo porque repetí una palabrita y pensé que había aceptado al Señor, pero no hubo cambio en mi vida, no hubo transformación. Fueron solo palabras que repetí. Y durante muchos años viví en ese engaño. Y cada uno que me preguntaba, ¿cuándo te convertiste? Y yo decía, sí, en 1991, en el campamento de Bariloche, acepté al Señor. Pero mi vida no reflejaba eso. Muchos pueden pensar o creer ser algo que no son. Hay muchas personas que confiesan a Jesús con sus labios, pero lo niegan con sus propias vidas. Están convencidos de que son salvas porque hicieron una oración de fe, que está muy bien hacer la oración de fe, pero ese es el comienzo. Hay que evaluar si realmente fue con fe, pero a veces nos pueden hacer equivocar, porque las prioridades no cambian, porque las decisiones no cambian, porque con nuestras vidas no mostramos el señorío de Cristo, con nuestras vidas no mostramos que Cristo es nuestro Señor. No hay transformación, no hay hambre por santidad, no hay un nuevo nacimiento, solo hay palabras, solo palabras. Y el Señor fue muy claro con esto, porque lo dice en su palabra, que no todo el que me dice, Señor, Señor, palabras, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, decir y hacer, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata entonces de lo que decís con tu boca, sino de lo que haces con tu vida. Tiene que haber una coherencia ahí, porque la verdadera conversión se manifiesta en obediencia. La verdadera conversión produce frutos visibles. Por eso ahí en Tito, capítulo 1, versículo 16, dicen conocer a Dios. Dicen, palabras de vuelta. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son malos, son desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Yo era así, había hecho la oración de fe. Decía conocer a Dios en mi adolescencia, pero con mis hechos lo negaba totalmente. Seguía haciendo lo que hacen todos. Seguía en los mismos pecados una y otra vez, sin arrepentimiento. No había cambio. Estaba engañado. Una fe de labios, es una armadura de externa piedad. Tal vez brillante por fuera para muchos, pero oxidada por dentro, vacía por dentro. ¿Y sabes cómo llamó Jesús a esto? Un sepulcro blanqueado, resplandeciente, bien pintadito por fuera, pero lleno de podredumbre por dentro. Lamentablemente este es el retrato de muchos llamados cristianos. Yo era así. Porque había aprendido las palabras correctas para decir, había aprendido cómo hay que orar en la iglesia, había aprendido cómo alabar, había aprendido vocabulario cristiano, palabras, pero mi corazón estaba lejos del Señor. Estaba lejos. Y mi hermano, no existe una fe estéril. No existe la fe estéril. La verdadera fe produce algo en la vida del cristiano. Por eso ahí en Santiago dice que la fe, si no está acompañada de hechos, es una fe que está muerta. No existe. Está muerta. El árbol se conoce por los frutos, ¿no es cierto? Y una fe genuina, una fe verdadera, se evidencia porque es una fe que obedece al Señor. Una fe con deseos de obedecer al Señor. Muchos dicen tener fe, pero no se evidencia una pasión por Cristo. No se evidencia en sus vidas una búsqueda constante de santidad. No hay amor hacia Dios y hacia las personas. No se evidencia amor. Solo palabras. Si vos te identificás en este primer grupo, como yo me identifiqué hace mucho tiempo, necesitas examinarte. Necesitas hacerte un examen. Y hoy les voy a hacer muchas preguntas para que nos podamos evaluar. Examinate, porque una fe que no transforma, no salva. Una fe de solo palabras no salva, no es una fe salvífica.
Podemos pensar que venir durante muchos años a la iglesia, ya está, ya llegué, pero no hay rendición, no hay quebrantamiento. Podemos pensar que tal vez por escuchar domingo tras domingo la palabra de Dios ya está, pero si escuchamos la palabra y no hay un cambio, no hay obediencia, algo pasa. Podemos aprender versículos de memoria, compartir versículos por todos lados, pero si no hacemos, no vivimos esos versículos que sabemos, algo está pasando. Necesitamos hacer un examen, evaluarnos, porque muchos tienen una religión, ¿no? Pero como siempre decimos, a veces no hay una relación. Religión no es lo mismo que relación con el Señor. Son simpatizantes del Señor, simpatizantes de la iglesia, son simpatizantes, pero no son discípulos de Cristo. No son discípulos de Cristo, y Jesús nunca habló de hacer una simple oración. Jesús nunca dijo, repitan conmigo estas palabritas y serán salvos. Él habló de algo mucho más profundo. Él habló de negarse a uno mismo, de morir a todo por amor a Él, de amarle a Él más que a padre, más que a madre, más que a hijos, de amarle más que todo. Él llamó al arrepentimiento sincero y a seguirle. Señor, dejo todo. Ahora vos sos mi prioridad, te sigo. Eso es una fe que salva. Eso es una fe que Dios está buscando. ¿Saben qué? Hay un personaje en la Biblia que tuvo palabras correctas, que se acercó con hermosas palabras al Señor, el joven rico, y le dice, buen maestro, maestro bueno. Miren qué buenas palabras que usó. Buen maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero cuando el Señor lo confrontó con la realidad de su corazón, esta persona se fue triste, porque lo confrontó con su avaricia, lo confrontó con lo que él no quería dejar para seguirle, y se fue triste, se fue sin ser salvo, se fue a su casa, porque no basta solo con decir, no basta solo con decirle al Señor, quiero seguirte, es necesario morir a uno mismo, morir a mis prioridades, morir a lo que a mí me gusta, por seguir al Señor, no solo palabras. No todos los que están expuestos a las cosas de Dios son de Dios. Puedes estar cerca, pero con un corazón rebelde. Caminar con el pueblo de Dios sin pertenecer al pueblo de Dios. Yo sentía eso. Todos mis amigos estaban en la iglesia. Me hice un grupo de amigos cristianos. Venía a la iglesia, a las reuniones de jóvenes, adolescentes cuando era más pequeño, y seguía viniendo a la reunión de jóvenes. Mis amigos estaban en la iglesia, salíamos con mis amigos de la iglesia. Caminaba con el pueblo de Dios, pero no era del pueblo de Dios. Y estaba engañado, que sí, por caminar con todos ya era parte del pueblo, pero no. Mirá, Israel en el desierto estuvo durante muchos años, estuvo cerca de lo sagrado porque vio grandes milagros, vio la columna de humo, esa columna de fuego, recibió el maná que caía del cielo, vio y tomó del agua que brotó de la roca, cerca de lo sagrado, caminaron con el pueblo de Dios. Sin embargo, la mayoría pereció en el desierto. Estuvieron cerca de la tierra prometida, palo y afuera, pero no pudieron entrar. Cerca, pero no pudieron entrar. Parecían de Dios, pero no eran de Dios. Y Dios les dijo, nunca los conocí. Por caminar durante 40 años con el pueblo de Dios, no te garantiza que pertenezcas al pueblo de Dios. Hace falta un nuevo nacimiento. Yo lo entendí tarde y lamenté muchos años de vida que perdí por vivir en este engaño. Es una dolorosa verdad, porque muchos se perderán engañados con esta armadura superficial, con esta armadura de labios, por confundir asistencia con salvación, venir a la iglesia con ya ser salvo. Es urgente examinarnos, mis queridos hermanos. Por favor, examinate como un niño. Desaprende todo lo que aprendiste hasta ahora. Presentarte así desnudo delante de Dios. Deja que Dios te hable y te convenza. ¿Tu fe produce obediencia? Te puedes preguntar.
Tu vida refleja el carácter de Cristo. Tu vida refleja que Cristo es el Señor de tu vida. Debemos quitar esta armadura de bellas palabras pero vacía por dentro y clamar al Señor: Señor, muéstrame. Si hasta ahora viví durante tantos años equivocados, 40 años en el desierto equivocado el pueblo de Israel, muéstrame, Señor, si viví equivocado y perdóname y sálvame, Señor. Estamos hablando de la salvación, acá está en juego la eternidad. Segunda armadura oxidada, segundo engaño del infierno, y acá también caí yo. La culpa. Esta armadura es sutil, es peligrosa, porque yo pensaba que era salvo, pero seguía haciendo lo mismo. Pero cuando volví a casa me sentía miserable, me sentía culpable. Entonces digo que bueno, si me siento así es porque pienso que lo que estoy haciendo está mal. Es una armadura peligrosa. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Juan en su primera carta, que todo aquel que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. No está hablando, no se trata de los que luchan con el pecado. Todos luchamos con el pecado, ¿no? ¿Quién no batalla contra el pecado? Eso va a pasar cuando un día estemos en la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Hoy estamos todo el tiempo luchando contra el pecado. Pero acá se habla de los que practican el pecado, de los que lo convirtieron en un estilo de vida, de los que lo minimizan, lo toleran, lo apañan, practican y viven practicando el pecado. Yo venía a la iglesia y practicaba el pecado, seguía yendo a bailar, seguía yendo con mis amigos, hacía todo lo que los chicos de mi edad hacen, seguía practicando el pecado. Pero la palabra de Dios dice que los que practican el pecado son del diablo, no son de Dios. Yo era del diablo en ese momento, aunque creía ser de Dios. ¿Sabes qué? Que la gracia de Dios, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia transforma. La verdadera gracia no tolera el pecado, no lo encubre para que vos los disfrutes con tranquilidad, sino que lo destruye para que puedas caminar en libertad. Eso es la gracia de Dios. No es apañar el pecado, total Dios me ama. Lo destruye al pecado para que vos puedas caminar en libertad. Pero hoy se está escuchando mucho un evangelio diferente, un evangelio diluido, un evangelio rebajado, un evangelio más light. Total Dios es amor, y total Dios nos ama, y total Dios me ama. Claro que te ama el Señor, claro que Dios es amor, pero también es justicia. Hoy es mejor escuchar un evangelio que promete cielo, pero sin cruz, ¿no es cierto? Un evangelio que promete perdón sin arrepentimiento, un evangelio que promete salvación sin santidad. Dios me ama y ya está. Pero un corazón que nació de nuevo no puede descansar en el pecado. No es el lugar para un hijo de Dios. Un hijo de Dios cuando peca no se queda ahí. Clama por ayuda, quiere salir. Por eso esta armadura oxidada a mí me engañó, porque yo sentía culpa y pensaba que con eso ya está. Pero la culpa no es arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentimiento, no nos llama a sentirnos culpables. Arrepiéntanse una y otra vez, decía Jesucristo, decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento. Y esto lo tenemos que tener totalmente en claro, porque podemos estar engañados. No es remordimiento, no es sentir culpa después de caer. Es un cambio profundo de mente, de corazón. Es decir, aborrezco lo que hice porque ofende a mi Dios, que es un Dios santo, y yo no lo quiero ofender. Es un cambio de dirección. Yo caminaba para acá, pero me arrepiento, Señor, y empiezo a caminar para allá, totalmente opuesto a lo que venía haciendo. David lo entendió así, después de su pecado con Betsabé. Él cayó, él pecó. Gravemente, podríamos decir, en términos humanos. Pero él se arrepintió, él tuvo un corazón, lloró por las consecuencias
Y clamó el Señor diciendo: contra ti, Señor, aparte de haber pecado contra Betsabé, contra su esposo, contra ti, Señor, he pecado. Solo contra ti he pecado e hice lo malo delante de tus ojos. Por eso el arrepentimiento verdadero no es temor al castigo, no es temor a las consecuencias, es sentirme triste porque ofendí a mi Dios, porque ofendí al Señor, que Él es santo. Lamentablemente muchos viven en pecado y lo mantienen durante tantos años y años y años. Y entonces empezamos humanamente a disfrazar el pecado. Entonces agarramos y confundimos nuestra agresión, ¿no? Hay personas agresivas, confundimos la agresión con justicia. No soy agresivo, hago justicia. Agarramos y al orgullo lo llamamos, ¿cómo lo podemos llamar al orgullo para que no parezca orgullo? Autoestima, que nadie te pisotee, vos sos un hijo de Dios, autoestima, pero somos orgullosos. Empezamos a disfrazar el pecado para no abandonarlo y seguir haciéndolo. A la inmoralidad, ahora se disfraza de libertad, ¿no? A las mentiras, y esto se ve mucho en los trabajos, a las mentiras las empezamos a ver como estrategias, ¿no? No soy mentiroso, tengo estrategias. Pecado. A la falta de perdón, porque a veces pensamos en pecados graves y pensamos en lo que hizo David. La falta de perdón es un pecado también. Y a la falta de perdón decimos, bueno, es dignidad. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Mira lo que me hizo. Falta de perdón, pecado. Pero la palabra de Dios menciona un montón de lista de pecados allá en Gálatas, capítulo 5, y después dice que los que practican todas esas cosas que antes se mencionaron, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y no importa cuántos años lleves en la iglesia, si el pecado reina en tu vida, si no hay batalla en tu interior, no hay una lucha constante de todos los días contra el pecado, necesitas un nuevo nacimiento. Yo hoy estoy entristeciendo tu corazón con todo lo que te estoy diciendo, pero es mejor ser confrontado ahora con la verdad, como dijimos, que vivir en un engaño y una mentira. Necesitas un nuevo nacimiento, porque nunca estamos hablando acá desde el púlpito de perfección. No hay cristiano perfecto, todos pecamos, pero hay una diferencia muy clara y muy marcada en la Biblia entre caer en un pecado y en practicar un pecado, una y otra vez, constantemente. El que practica el pecado decíamos que es del diablo. El Hijo de Dios puede tropezar, puede caer, se puede equivocar, pero no se queda ahí embarrado, jugando en el chiquero. No se queda, ese no es el lugar del Hijo de Dios, ese es el lugar de un chanchito. No es el lugar de un hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando peca, clama por ayuda, busca ayuda, intenta salir, va a la palabra de Dios, se quebranta, ora, va con el pastor, pide a algún hermano, algún consejo, lucha, trata de salir del pecado. Pero en cambio, el que practica el pecado lo normalizó. ¿Me dejo explicar la diferencia? Lo convirtió en un estilo de vida y ya practica, y años manteniendo el mismo pecado una y otra vez, y no se lo entregan a Cristo para que lo destruya por completo. Aprendieron a vivir en la suciedad. Ese no es un lugar para el Hijo de Dios, mi hermano. Mirá Judas, otro personaje de la Biblia. Caminó 3 años con el Señor, con el Maestro, escuchó las enseñanzas, estuvo ahí con los discípulos, parecía uno más, pero nunca se convirtió, no se arrepintió, su corazón estaba engañado. Aparentaba ser discípulo, pero no había una transformación, y cuando finalmente lo confrontó esta armadura que estamos diciendo, porque lo confrontó la culpa a Judas, cuando lo confrontó la culpa por lo que había hecho y el engaño que le había hecho al Señor y lo había vendido por 30 monedas de plata, cuando tuvo culpa, en vez de correr a los pies de Cristo en arrepentimiento, corrió al suicidio. Salió corriendo para el lugar equivocado, a la desesperación y al suicidio. No corrió a los pies de Cristo. Por eso decimos que la culpa o el dolor sin arrepentimiento no salva. Puedes sentirte culpable, pero si no hay arrepentimiento, no sos salvo, mi hermano. Es una armadura engañosa la de la culpa. Sentir culpa no es estar bien con Dios.
no es estar bien con Dios. El verdadero arrepentimiento no se mide por las lágrimas, se mide por la obediencia. Dios no tiene ahí un medidor de lágrimas. Mira, este lloró, le salieron 75 lágrimas, está arrepentido. Este otro tuvo 2 nada más, no se arrepintió tanto. No se miden por gotas que salen de los ojos. No se trata de llorar con una prédica, sino de lo que haces, con lo que escuchaste cuando nadie te ve. Claro que a veces una prédica nos quebranta y nos hace llorar y está muy bien, pero ¿qué haces cuando nadie te ve? Porque esto no se trata de una emoción momentánea, sino que se trata de una transformación constante. Eso es lo que estamos hablando. No es una emoción momentánea, sino es una transformación constante día a día, que el Señor vaya transformando mi vida. Hebreos 10:26 dice: si pecamos o si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Una vez más, no se refiere a una caída puntual, dice un estilo de vida. Se trata de algo, conozco lo que hay que hacer, conozco la verdad, pero deliberadamente decido desobedecer. No me importa lo que dice Dios, lo que dice su palabra. No se puede jugar con el pecado y esperar heredar salvación. Pregunta: ¿estás atrapado en un pecado que te gusta y no querés soltar? ¿Aprendiste a convivir con aquello por lo que Cristo murió para destruir? Es tiempo de arrepentirse, mi querido hermano. 2 Corintios capítulo 7, ahí abajo, dice: la tristeza que es según Dios, un versículo muy conocido, la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. Distinto que la culpa. La tristeza del mundo, la tristeza de esta armadura oxidada que nos engaña, produce muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa es la que vale, esa es la verdadera tristeza. Si no nos lleva al arrepentimiento, no viene de Dios. Como Judas, no vino de Dios, viene del diablo. Suicidate. Tercera armadura. Yo también caí en esta armadura, muchos años. Buenas obras, buenas obras. Esta armadura es más engañosa todavía. Yo desde que empecé a venir a la iglesia siempre hice un montón de cosas. Estuve en Horita Feliz con los niños, en adolescentes, con los jóvenes. Pero todo ese primer momento de mi vida y años sirviendo al Señor, yo no era un hijo de Dios. Pero las buenas obras me hacían creer que sí. Trabajar para el Señor sin ser regenerados por el Espíritu Santo es peligroso. Pensar que porque tenemos mucha actividad y servimos al Señor, ya está, no alcanza, hace falta un nuevo nacimiento. ¿Cuántos podemos estar sirviendo, pero desde el lugar equivocado? ¿Sabes qué? Que lo más trágico de esto, que yo estaba convencido de que estaba bien, porque hacía cosas buenas. Los mayores te felicitan cuando sos un jovencito y haces algo, qué bueno, que Dios te bendiga, qué buen trabajo, qué buena tarea. Íbamos a la plaza, qué linda actividad. Y uno dice, ya está, qué bien. Pero yo me estaba yendo al infierno. Estaba haciendo un montón de cosas para Dios, pero mi destino era el infierno, la condenación. Jesús advirtió esto con palabras que te tendrían que dar escalofríos. Ahí donde está, te tendrían que poner la piel de gallina. Porque dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchísimo. Y ahí lo marqué, hicimos muchísimos milagros, hicimos muchísimo. Entonces yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Otra escena terrible. Y acá nos está hablando, y no se trata de ateos, ¿no? Se trata de personas involucradas con el Señor, con la iglesia, que hacen cosas para Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿es posible servir a Dios sin conocerlo? Y la Biblia, cuando voy a la Biblia, veo que sí. Veo que sí, podés ser un instrumento
pero podés no ser un hijo. Lo veo eso en Saúl, por ejemplo. Saúl hizo un montón de cosas, fue ungido por el Señor, fue un rey, hizo grandes campañas militares, incluso hasta profetizó, pero vemos que su corazón no era un corazón que busca al Señor, que busque la aprobación del Señor, que busque en intimidad a Dios, y Dios rechaza este servicio sin apariencia. Era insensible a la voz de Dios, no tenía una relación viva con Dios. Y Dios busca justamente eso, no busca manos ocupadas, sino que busca corazones rendidos al Señor. Por eso, a veces podemos confundir todo esto que hacemos, algún don, algún talento que tengamos, podemos confundir dones con fruto, pero es totalmente distinto. Es engañoso. Confundimos la ocupación con devoción. Y eso es algo muy engañoso también. Cuidado con esta armadura, cuidado con este engaño. Porque a veces el aplauso de los hombres nos hacen creer que estamos bien con Dios. Pero no es así. Mírate a vos mismo, mirá tu corazón. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que se manifiesta en la vida del cristiano. No se trata de cuántas cosas haces para Dios, sino que se trata de si el fruto del Espíritu de Dios, si la vida de Cristo está siendo manifestada en tu vida. Esa es una buena forma de evaluarnos si estamos en la fe correcta. Mira, Judas, volviendo a Judas, dijimos que estuvo 3 años con el Señor. Hizo de todo por el Señor, mucho más que vos y que yo. Estaba 24/7 acompañando al Señor. Hacía de todo. Pero lo traicionó por 30 monedas de plata. El problema de Judas no fue su falta de actividad, fue su falta de conversión. Hay personas que trabajan para Dios, pero no tienen comunión con Dios. Corazón de niño, pensá, por favor. Años sirviendo en la iglesia, pero nunca lloraron por su pecado, nunca se quebrantaron por la cruz, nunca tuvieron un temor ante la santidad de Dios, temor a Dios, porque Dios es santo. La obra o la tarea que hacemos puede ser impecable para las personas, pero es una armadura oxidada que no te va a salvar. No es por obras. En público brilla, como la armadura del caballero, opacado al mismo sol. En público brilla lo que haces, pero por dentro seguimos siendo esclavos del pecado. Mira lo que le dice el mismo Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, que les reconoce las obras. Era una iglesia que tenía obras, tenía esfuerzo, pero le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haces de todo, buenísimo, buenas obras, las obras impecables, pero perdiste lo esencial, no tenés lo más importante de todo, es un amor genuino por Cristo. Por eso el ministerio vacío, sin amor, es vacío, es algo hueco. El Señor lo llama al arrepentimiento a esta iglesia. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, que las primeras obras tenían que ver con el amor a Cristo, no tanto con las tareas. Por eso Pablo dice a los corintios: examínense si están en la fe. Examínense si están en la fe. Era una iglesia que hacía cosas. Examínense, le dice, si están en la fe. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Porque el activismo nos puede hacer pensar justamente eso, que estamos bien cuando en realidad no tenemos conexión con Dios. ¿Vieron el celular cuando aparece sin conexión? A veces estamos así con el Señor. No hay conexión con Dios. Caemos en una rutina de hacer cosas y no hay conexión con Dios. Debemos reflexionar, mis queridos hermanos. Y yo te hago de vuelta preguntas para que reflexiones, para que te examines, para que veas tu realidad. ¿Estoy sirviendo a Dios desde un corazón regenerado o lo estoy sirviendo desde mi propia carne? Porque me gusta que me reconozca, que me vean, que me aplaudan, hacerme ver. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿El ministerio fluye de una relación con el Señor íntima o fluye tal vez de una armadura de buenas obras para esconder mi lejanía espiritual con el Señor? ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? Estoy haciendo la obra de Dios, pero olvidé al Dios de la obra. No puede pasar eso, ¿no es cierto?
Evalúa tu vida, porque nada de lo que hagas, absolutamente nada de lo que hagas, puede sustituir al nuevo nacimiento. De eso estamos hablando. Claro que tenemos que hacer buenas obras, pero todo eso no te va a salvar. Nada puede sustituir al nuevo nacimiento. Puedes hacer de todo, predicar, evangelizar, trabajar con los niños, de todo para el Señor, y aún así no tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Habíamos empezado diciendo, cuando creemos ser algo que no somos, estamos en peligro. Y de esto se trata, de abrir los ojos espirituales para ver si realmente estoy en la fe, o todo lo demás es algo exterior. El reino de los cielos no se hereda por el esfuerzo humano, no se hereda por las obras, siempre decimos, ¿no?, que es por gracia, por medio de la fe, con un corazón humillado. Por eso no confíes en lo que haces, confía en lo que Cristo hizo. Confía en lo que Cristo hizo. Lo que vos haces te puede engañar, pero lo que Cristo hizo no. Ahí está nuestra seguridad de salvación, en la obra de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros labios, no en lo que decimos, no en sentir culpas, en lo que Cristo hizo. No te escudes entonces en esta armadura, porque solo serán salvos aquellos que depositaron su fe en Cristo, que fueron lavados por la sangre del Cordero y que fueron sellados por el Espíritu Santo. Y la última armadura, la religión. Esta zafé un poquito, pero también podría estar metido ahí y estar confundido. La religión. Y esta, ¿sabes qué? Es la armadura más oxidada de todas. Es la más oxidada. Porque es la más difícil de quitar. Por eso decíamos corazón de niño. Porque el corazón se vuelve insensible, el corazón se vuelve duro, se endurece por tradiciones. Ya lo sé todo, ya lo aprendí todo. Hace años que vengo, hace años que me la sé toda, pero puedo estar creyendo tener una salvación que nunca fue real. ¿Y sabes qué? Este es el terreno más difícil para que el Espíritu Santo obre. Porque la persona se cree que está en la luz, pero está en tinieblas. Y no hay peor ciego de aquel que es ciego, que no ve nada, pero cree que ve. Es muy difícil ahí el actuar del Espíritu Santo, porque muchos se pueden acostumbrar a la religión, pero perdieron la sensibilidad espiritual hacia el Señor. Alarma pensar que siempre la palabra predicada es para otro. Religión. Yo me la sé toda, ya está, no tengo nada que aprender, nada que cambiar, no tengo que revivar ninguna pasión por el Señor, no hay ningún fuego que revivar, siempre es para otro la palabra de Dios. Yo ya voy así. Religión. Pero ¿sabes qué? La armadura oxidada de la religión no se oxida de un día para otro, pasa con el tiempo. Como este caballero usó durante tantos años esa fachada, esa máscara, esa armadura y se la oxidó, así pasa con la vida de las personas. Cuando ocurre lentamente, escuchamos la palabra, no la obedecemos, minimizamos el pecado, total lo justificamos, es un pecado pequeño, se va apagando ese deseo por santidad, nunca lo tuvimos, pero nos vestimos de religión. Y esa religión esconde nuestra frialdad espiritual y nuestra lejanía. Y todos ven, mira él, es un hombre religioso, una persona de iglesia, mira cómo vive y se comporta, como los fariseos. ¿Quién iba a decir algo a los fariseos? Estamos hablando de la religión. ¿Quién iba a decir algo? Conducta intachable, tenían las leyes, sabían todo, las ceremonias, hasta la vestimenta era diferente a la de alguien que no era un fariseo, era todo. Pero Jesús los llama sepulcros blanqueados. Jesús mira el corazón, no mira lo que ve el hombre, lo exterior. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús confronta esto, diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A estos fariseos le dice, están lejos de mí, religiosos, expertos, pero tenían el corazón tan endurecido que no podían ver al mismo Mesías que estaba delante de ellos hablándoles, no lo podían reconocer.
La religión no los dejaba ver a Cristo, que lo negaron y crucificaron. Estas personas religiosas, acostumbradas a formas, pero vacíos de Dios. Lo más trágico de esto es que puede parecer estabilidad espiritual. La religión puede parecer estabilidad espiritual, pero es un engaño. Jesús también le habló a la iglesia de Sardis, ahí en Apocalipsis capítulo 3, y les dice: tenés nombre de que vives, religioso, y estás muerto. Tenían reputación, historia, actividades, de todo, pero estaban muertos. No tenían la vida de Cristo, muertos. Por eso es necesario un arrepentimiento inmediato. Dice Pablo: el que quiere estar firme mide que no caiga. Hay que examinarnos. ¿Cómo saber si tengo esta armadura de religión? Preguntas nuevamente. Preguntas. Número 1. ¿Sigo quebrantándome ante la palabra de Dios? ¿O ya ningún mensaje es para mí? Nada me conmueve. Pregunta número 2. ¿Lloro por mi pecado? ¿O estoy anestesiado espiritualmente? Que peco y me da lo mismo que si no peco. Número 3. ¿Tengo deseo de santidad? Bueno, hago esto, hago lo otro, no importa. ¿Tengo deseo de santidad? ¿Siento hambre por la presencia de Dios? ¿O puedo pasar días sin orar, días sin leer la Biblia y no me pasa nada dentro de mí? Si tu respuesta es sí, estás en una zona de peligro, nuevamente. Estás en una zona de peligro. Es peligroso. Estás engañado. Pero Dios no nos dice esto para entristecernos, para que nos pongamos mal, sino para darnos esperanza. Porque hay esperanza. Dios quiere salvarnos, quiere perdonarnos. Por eso debemos clamar como clamó el salmista: examíname, Dios, prueba, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Examíname, Dios, examíname, Señor, muéstrame la realidad de lo que soy, porque no hay peor cosa que creer ser algo que no somos. Recordá esa palabra, esa frase: examíname, Señor. Que hoy el Espíritu Santo ablande en nuestro corazón. Y yo quiero terminar con la última armadura, que un día sí me la puse, esta armadura. Un día me revestí con esta vestimenta, revestido de Cristo, revestido del Señor, la armadura de Dios. La armadura de todo verdadero cristiano es la armadura de Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. La armadura de Dios que nos protege y nos libra del infierno. Y esta armadura dice ahí, la voy a mencionar rápidamente, habla del cinturón de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es un experto en engañar y en mentir, que nos hace creer que todas las armaduras anteriores, la oración de fe, la culpa, las buenas obras y la religión, nos salvan. Es un engaño muy sutil, pero es astuto, porque te hace estar tranquilo, pero en realidad te estás yendo al infierno. Es mentiroso. Todas las que dijimos antes son cosas buenas, pero la estrategia del maligno es hacerte creer que todo eso bueno puede reemplazar al nuevo nacimiento. El cinturón de la verdad. La verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. El escudo de la fe, otra pieza importante de la armadura del cristiano. Sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Es necesario fe para poder acercarnos en el Señor. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Fe en la obra de Jesucristo. Fe en su sangre que nos limpia de todo pecado. El escudo de la fe. La coraza de la justicia. La coraza protegía el corazón de una herida letal. La coraza de justicia, que es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo imputada a cada uno de nosotros, por lo cual ahora Dios nos ve perfectamente justo, aunque no lo seamos, porque no es justo ni siquiera uno. La coraza de justicia de Cristo, que nos guarda y guarda el corazón de las acusaciones de Satanás. Y en aquel día tendremos el veredicto de inocentes, porque toda nuestra justicia fue imputada a Cristo. La coraza de la justicia, el calzado del Evangelio, los pies cubiertos y protegidos, caminando por el camino del Señor.
guiando nuestros pasos, a veces llevándonos a territorio enemigo para propagar el Evangelio, el calzado del Evangelio. El yelmo de la salvación, el yelmo, el casco que protegía las cabezas de los soldados, que protege la mente del cristiano, la gloriosa esperanza en la salvación, en la vida eterna, nos fortalece y nos da consuelo y esperanza y ánimo para que todo lo que pasa en nuestra vida, aún lo más difícil, aún se presente la misma muerte, no nos quite la esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en la promesa de la vida eterna, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que el mismo pasaje lo dice, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios que es poderosa. Hay una sola cosa que hace huir a Satanás, que lo hace temblar a Satanás y lo hace salir corriendo, y es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo usó cuando fue tentado en el desierto. Escrito está. Usó la palabra de Dios y el diablo sale corriendo ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma ofensiva del cristiano. Todas las demás son defensivas, el casco, el escudo. Esta es una espada, es ofensiva para destruir las potestades del aire, de las tinieblas y el pecado que Satanás nos quiere hacer caer. La espada de Dios. Por eso tiembla ante la palabra de Dios, porque él conoce que Jeremías dice que es un martillo, que es un fuego, y un martillo que puede destruir cualquier roca. También sabe que Dios dice en su palabra, en Hebreos, que la espada es una espada viva, eficaz, más cortante que cualquier arma de doble filo. La palabra de Dios es poderosa para vencer al diablo. Esa es la armadura del cristiano. Esas son las piezas de la armadura, y termina este pasaje hablando de la oración, que da fortaleza, guía espiritual, y el Espíritu Santo nos conduce para darnos luz. Por favor, cerra tus ojos y hacete esta pregunta: ¿con qué armadura te identificás? No des por sentada tu salvación. Cristo sigue llamando con amor, sigue golpeando la puerta de tu corazón. Sigue llamando y golpeando. Abrile la puerta al Señor. Abrile la puerta a Jesucristo. Porque si escuchaste estas palabras con un corazón abierto y sensible como un niño, es porque Dios te ama y te está dando una nueva oportunidad